A las 3:17 de la madrugada de un martes nítido, a principios de octubre, el extenso patio de saneamiento de la ciudad zumbaba con los sonidos familiares de los motores diésel calentándose y los sistemas hidráulicos siendo probados por los conductores que realizaban sus obligatorias inspecciones de seguridad previas al turno. Una fila de enormes camiones de basura, cada uno pesando más de 40,000 libras, más de 18,000 kilogramos, cuando está completamente cargado, permanecía inactiva bajo potentes luces blancas que cortaban la oscuridad previa al amanecer como haces quirúrgicos. Sus distintivos colores municipales verde y amarillo brillaban con la humedad de la ligera lluvia de la noche, que había dejado la superficie del asfalto resbaladiza y reflectante. Antes de que te cuente la historia completa, solo tengo un pequeño favor que pedirte. Asegúrate de suscribirte al canal. Dale a ese botón de me gusta y déjame saber en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. Las instalaciones de saneamiento, operadas por el Departamento de Obras Públicas, cubrían casi 8 acres, más de 3 hectáreas, de propiedad industrial en las afueras del centro de la ciudad y albergaban una flota de más de 100 vehículos especializados, incluyendo cargadores traseros, camiones automatizados de carga lateral, barredoras de calles y vehículos de recolección de reciclaje, que servían a un área metropolitana de 1.2 millones de residentes en 127 millas cuadradas, más de 320 kilómetros cuadrados, de territorio urbano y suburbano. Derek D. Caldwell, un veterano trabajador de saneamiento de 43 años, con exactamente 20 años de servicio en la ciudad y un historial de seguridad impecable, se puso metódicamente su chaleco de seguridad reflectante de alta visibilidad reglamentario y sus guantes de trabajo de alta resistencia, mientras repasaba mentalmente la asignación de ruta computarizada que dictaría sus actividades durante las próximas 8 horas. Sus compañeros de trabajo, un grupo diverso de empleados de la ciudad, que representaban diversos orígenes y niveles de experiencia, estiraban músculos cansados, compartían café de termo e intercambiaban los chistes habituales de la mañana sobre clientes difíciles, problemas mecánicos y los supervisores que monitorearían su desempeño durante todo el día. La camaradería entre los trabajadores de saneamiento era genuina y profunda, forjada a través de años de realizar un trabajo físicamente exigente bajo condiciones desafiantes, mientras mantenían servicios esenciales de la ciudad que la mayoría de los residentes daban por sentado. Estos hombres y mujeres entendían la importancia de sus trabajos y se enorgullecían de mantener la ciudad limpia y funcional, a pesar del limitado reconocimiento y la modesta compensación que rara vez reflejaba el verdadero valor de sus contribuciones a la vida urbana. Mientras los otros conductores se preparaban para otro día rutinario de recolección de residuos residenciales y comerciales en sus distritos asignados, Dee se escabulló discretamente del grupo y se acercó a su camión compactador de residuos asignado, el número 847, un chasis Peterbilt. 2018, equipado con una carrocería compactadora de carga trasera, McNeil, que podía procesar hasta 40 yardas cúbicas, más de 30 metros cúbicos, de material de desecho por carga. Activó el sistema informático a bordo del camión y escaneó el manifiesto detallado que mostraba su asignación de ruta en un texto verde brillante. Ruta 52, Distrito de Lujo, recogida comercial, nivel de servicio prioritario alfa. El sistema de enrutamiento computarizado indicaba que Dee sería responsable de recolectar los desechos de 37 establecimientos comerciales en el distrito comercial y de negocios más afluente de la ciudad, incluyendo tiendas minoristas de lujo, restaurantes exclusivos, hoteles de lujo y oficinas profesionales que generaban valiosos flujos de desechos que requerían manipulación especializada y protocolos de eliminación segura. Los otros trabajadores de saneamiento que realizaban sus propias preparaciones previas al turno no tenían idea de que, antes del amanecer, Dee usaría el camión 847 para ejecutar uno de los robos más audaces y sofisticados en la historia criminal de la ciudad, robando 18 millones de dólares en piedras preciosas del distrito joyero más exclusivo de la ciudad y desapareciendo sin dejar un rastro de evidencia,
que pudiera llevar a los investigadores de vuelta a él o a su operación cuidadosamente planificada. 4 días antes, Derek Caldwell había cumplido 2 periodos de servicio en Irak como especialista en logística del Cuerpo de Marines, donde había recibido condecoraciones por su capacidad para coordinar operaciones de suministro complejas en condiciones de combate y su habilidad para administrar recursos de manera eficiente, incluso cuando se enfrentaba a la escasez de equipos y situaciones tácticas desafiantes. Después de completar su servicio militar con una baja honorable y el rango de sargento de personal, Dee había regresado a la vida civil y había tomado un puesto en el Departamento de Saneamiento de la ciudad, donde el empleo estable, los beneficios de salud integrales y un sistema de pensiones confiable le proporcionaron la estabilidad que necesitaba para mantener a su familia y construir un futuro seguro. A sus 43 años, Dee era ampliamente conocido en todo el departamento de saneamiento como un empleado confiable y trabajador que nunca faltaba a los turnos programados. Mantenía su equipo meticulosamente de acuerdo con los estándares departamentales y manejaba las exigencias físicas de la recolección de residuos sin quejarse, a pesar del desgaste que 20 años de levantar contenedores pesados, operar sistemas hidráulicos y trabajar en todas las condiciones climáticas habían infligido en su espalda, hombros y rodillas. Su expediente personal contenía numerosas cartas de elogio de supervisores que elogiaban su puntualidad, conciencia de seguridad y disposición a ayudar a los empleados más nuevos a aprender los procedimientos y técnicas adecuados. Derek también se había ofrecido como voluntario para programas de capacitación adicionales y había obtenido certificaciones en manejo de desechos peligrosos, mantenimiento de equipos y procedimientos de respuesta a emergencias que lo convertían en uno de los conductores más calificados del departamento. Pero debajo de su bien ganada reputación como empleado municipal modelo y colega respetado, Dee se ahogaba en obligaciones financieras que su salario anual de $47,000 no podía cubrir adecuadamente. A pesar de su estilo de vida frugal y sus cuidadosas prácticas de presupuesto que eliminaban todos los gastos innecesarios de su presupuesto doméstico, su hija Sara, de 16 años, había sido diagnosticada con una discapacidad de aprendizaje grave y un trastorno por déficit de atención que requería programas educativos especializados, sesiones de terapia semanales y tratamientos médicos que costaban más de $2,000 mensuales, incluso con la cobertura del seguro a través del plan de salud para empleados de la ciudad. Sara asistía a una escuela privada especializada en ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje, y la matrícula por sí sola consumía casi $15,000 anuales de los ingresos netos de Derek. Su exesposa, Jennifer, quien tenía la custodia principal de Sara durante los días de semana, no había podido contribuir con la parte ordenada por el tribunal de estos gastos educativos y médicos después de perder su trabajo como gerente minorista 6 meses antes, cuando la tienda departamental donde trabajaba cerró debido a una reestructuración corporativa. La pérdida de los ingresos de Jennifer había dejado a Dee responsable de costos que consumían casi el 60% de su salario neto, lo que le imposibilitaba mantener los pagos de su hipoteca, los servicios públicos y los gastos básicos de subsistencia. Además, Jennifer había estado exigiendo un aumento en los pagos de pensión alimenticia para cubrir su alquiler y gastos de subsistencia, citando su desempleo y la necesidad de mantener una vivienda estable para el bienestar de Sara. Había contratado a un abogado de derecho de familia y estaba amenazando con acciones legales que podrían resultar en el embargo de salarios y pagos de manutención ordenados por el tribunal que excederían la capacidad de Dee para pagar mientras mantenía su propia vivienda y transporte. La creciente presión financiera había obligado a Dee a tomar decisiones cada vez más desesperadas en los últimos 18 meses. Había obtenido una segunda hipoteca sobre su modesta casa de 3 habitaciones. Había pedido prestado contra su fondo de pensiones y había agotado 4 tarjetas de crédito con un límite combinado de $22,000. A pesar de estas medidas, ahora llevaba 3 meses de retraso en los pagos de su hipoteca principal, y el banco había iniciado procedimientos de ejecución hipotecaria que resultarían en la pérdida de su casa en un plazo de 30 días, a menos que pudiera pagar inmediatamente el saldo pendiente de $8,000. El estrés de mantener 2 hogares mientras pagaba la atención especializada de Sara también había afectado la salud física y mental de Derek,
Había desarrollado insomnio crónico, hipertensión y síntomas de ansiedad que requerían medicación que apenas podía pagar. Su médico de cabecera le había recomendado asesoramiento para el manejo del estrés y le había sugerido que considerara la bancarrota como una forma de eliminar su deuda no garantizada. Pero la bancarrota también significaría perder su casa y potencialmente afectar su empleo en la ciudad y su autorización de seguridad. El viernes por la tarde, 4 de octubre, Dee fue abordado por Marisol Vega, una coordinadora de rutas de 38 años en la oficina de despacho del Departamento de Saneamiento, quien era responsable de administrar los horarios de recolección, coordinar entre los conductores y los clientes municipales, y asegurar que todos los requisitos de recolección de residuos comerciales se cumplieran de acuerdo con las especificaciones del contrato y las regulaciones de la ciudad. Marisol había trabajado para el gobierno de la ciudad durante 12 años, comenzando como empleada de entrada de datos y ascendiendo gradualmente hasta su puesto actual a través de cursos nocturnos, programas de desarrollo profesional y evaluaciones de desempeño consistentemente excelentes. Sin embargo, había sido repetidamente ignorada para puestos de supervisión a pesar de su experiencia, calificaciones y las sólidas recomendaciones de sus supervisores directos. El patrón de negación de ascensos se había convertido en una fuente de creciente frustración y amargura para Marisol, quien sospechaba que la discriminación de género y las políticas de oficina le impedían avanzar dentro de la burocracia municipal. Había presentado quejas formales ante Recursos Humanos y había consultado con un abogado laboral sobre posibles acciones legales, pero se le había aconsejado que probar la discriminación sería difícil y costoso sin pruebas más concretas de sesgo. He estado analizando los datos de recolección de desechos para las rutas del distrito de lujo, dijo Marisol durante su conversación en la sala de descanso de los empleados, hablando en voz baja para evitar ser escuchada por otros trabajadores que podrían informar su discusión a los supervisores. Algunas de esas joyerías de alta gama en la Quinta Avenida generan flujos de residuos muy interesantes, especialmente durante los periodos en que están procesando grandes envíos para clientes internacionales. Lux Gem Jewelers, en particular, ha estado recibiendo y enviando colecciones de gemas por valor de millones de dólares, y sus patrones de eliminación de desechos sugieren que materiales valiosos podrían terminar ocasionalmente en contenedores que están programados para recolección y procesamiento rutinarios. Dee entendió de inmediato que Marisol no estaba hablando de rescatar cajas de joyería desechadas, materiales de exhibición o empaques que pudieran tener un modesto valor de reventa. Durante los siguientes 30 minutos, mientras mantenía la apariencia de una conversación informal en el lugar de trabajo, ella explicó que su puesto en la oficina de despacho le proporcionaba un conocimiento detallado de los horarios de recogida, los sistemas de monitoreo de cámaras de seguridad y los sistemas de seguimiento computarizados que registraban los movimientos de cada camión en toda la ciudad en tiempo real. Lux Gem se está preparando actualmente para la Exposición Internacional de Gemas, que está programada para abrir la próxima semana en el Centro de Convenciones. Continuó Marisol, consultando notas que había disfrazado de papeleo rutinario para evitar llamar la atención de los supervisores. Han estado recibiendo envíos de piedras preciosas sueltas por valor de decenas de millones de dólares de proveedores en África, América del Sur y Asia, clasificándolas en colecciones de exhibición especializadas y preparándolas para su envío a lugares de exhibición en toda América del Norte y Europa. Ella había descubierto, a través de un cuidadoso análisis de los datos de recolección de residuos, que los patrones de eliminación de Lux Gem habían cambiado significativamente durante el último mes, con un aumento en el volumen de materiales de embalaje especializados, estuches de seguridad vacíos en contenedores de envío que sugerían que se estaban procesando mercancías de mucho mayor valor en sus instalaciones de lo que era típico para las operaciones minoristas rutinarias. El proceso de clasificación y embalaje de gemas genera cantidades sustanciales de material de desecho, explicó Marisol, pero también crea oportunidades para alguien que entiende exactamente cuándo y dónde buscar artículos que podrían haber sido descartados accidentalmente o incluidos por error en contenedores de residuos. Esa tarde, Dee se reunió con Robert Robbie Young, un mecánico municipal de 35 años
que era responsable de mantener la flota de vehículos especializados del Departamento de Saneamiento, incluyendo camiones de basura, barredoras de calles, vehículos de reciclaje y equipos de apoyo que mantenían el sistema de recolección de residuos de la ciudad funcionando de manera eficiente. Robbie era un técnico automotriz altamente calificado que había obtenido certificaciones ASI en reparación de motores diésel, sistemas hidráulicos y diagnósticos electrónicos, lo que lo convertía en uno de los mecánicos más calificados del Departamento de Mantenimiento de Vehículos Municipales. Robbie había estado trabajando en equipos municipales durante 15 años, comenzando como aprendiz de mecánico, inmediatamente después de completar un programa de tecnología automotriz de 2 años en el colegio comunitario local. Su experiencia técnica y confiabilidad le habían valido responsabilidades de supervisión y la confianza de los gerentes del departamento, quienes confiaban en su conocimiento para mantener el costoso equipo en funcionamiento a pesar de los presupuestos de mantenimiento limitados y las crecientes demandas de la flota de vehículos. Sin embargo, el salario de Robbie se había mantenido esencialmente estancado debido a las restricciones presupuestarias municipales que impedían a la ciudad ofrecer salarios competitivos para retener a mecánicos experimentados. Su ingreso anual actual de $52,000 era significativamente inferior a lo que podría ganar en talleres de reparación automotriz del sector privado o en instalaciones de mantenimiento industrial, pero se había quedado con la ciudad debido a los beneficios del seguro de salud que cubrían la afección médica crónica de su esposa. Desafortunadamente, Robbie también había desarrollado un grave problema con el juego en los últimos 3 años, apostando inicialmente pequeñas cantidades en deportes profesionales, pero escalando gradualmente a partidas de póker de altas apuestas en establecimientos clandestinos que operaban fuera de la supervisión legal. Sus pérdidas de juego habían ascendido a más de $38,000 y le debía dinero a personas que no eran pacientes para cobrar sus deudas y habían hecho amenazas explícitas sobre las consecuencias de los continuos retrasos en el pago. Puedo modificar tu camión para incluir sofisticados compartimentos ocultos que no serán detectados durante las inspecciones o procedimientos de mantenimiento de rutina, explicó Robbie mientras mostraba a Dee diagramas técnicos detallados de la construcción del chasis de los camiones de basura, los diseños de los sistemas hidráulicos y los sistemas de control electrónico que había preparado utilizando software de diseño CAD disponible en las instalaciones de mantenimiento. Las modificaciones propuestas implicarían la instalación de un compartimento de piso falso, fabricado a medida en el chasis, del camión 847, al que solo se podría acceder quitando un remache específico y levantando un panel oculto que parecería un componente estructural estándar. El compartimento sería lo suficientemente grande como para contener varias bolsas de lona o maletas, y estaría ubicado en un lugar donde no interferiría con los sistemas de compactación hidráulica del camión, la distribución del peso o el equipo de seguridad. Las modificaciones serán completamente invisibles para cualquiera que no sepa exactamente dónde buscar y cómo acceder al compartimento oculto, aseguró Robbie a Dee. También puedo instalar contramedidas electrónicas que desactivarán temporalmente el sistema de seguimiento GPS del camión durante intervalos precisamente cronometrados sin activar alertas de diagnóstico que puedan provocar una investigación de supervisión o inspecciones de mantenimiento. Durante el fin de semana del 5 y 6 de octubre, Robbie trabajó con total secreto durante las horas libres en las instalaciones de mantenimiento de vehículos, utilizando su acceso legítimo como mecánico senior para ingresar al edificio y trabajar en el camión 847 sin despertar sospechas de los guardias de seguridad u otros empleados que pudieran estar presentes durante los turnos de fin de semana. El proceso de instalación requirió técnicas sofisticadas de metalurgia e ingeniería de precisión para garantizar que el compartimento oculto fuera estructuralmente sólido, sin dejar de ser completamente indetectable durante las inspecciones de rutina. Robbie fabricó soportes y estructuras de apoyo personalizados, utilizando materiales que coincidían con las especificaciones originales del camión, y utilizó técnicas de soldadura que hicieron que las modificaciones parecieran componentes instalados de fábrica en lugar de adiciones del mercado de accesorios. También instaló un dispositivo de interferencia de GPS de grado militar que había comprado a través de distribuidores de electrónica clandestinos,
que servían a clientes que requerían equipos de comunicación irrastreables y contramedidas electrónicas. El dispositivo podía desactivar temporalmente el seguimiento de ubicación del camión durante precisamente 12 minutos, sin crear lagunas de datos que pudieran activar alertas automáticas en el sistema informático de despacho. El sistema de interferencia se controlaba mediante un interruptor oculto, que Dee podía activar cuando fuera necesario, y estaba programado para restablecerse automáticamente a la operación normal después del periodo de tiempo predeterminado para evitar crear patrones sospechosos en los registros de seguimiento que pudieran provocar una investigación por parte de supervisores o especialistas de TI que monitoreaban el sistema de gestión de la flota. El domingo por la tarde, 6 de octubre, Marisol utilizó sus privilegios de acceso administrativo al sistema informático de despacho para programar un sofisticado bucle temporal en las transmisiones de las cámaras de seguridad que monitoreaban el área del compactador de la acera donde se procesaban los desechos de LuxGem junto con materiales de otros establecimientos comerciales en el distrito de lujo. La manipulación de la cámara requirió conocimientos avanzados del sistema de grabación de video digital y los protocolos de seguridad de la red que protegían la infraestructura de vigilancia. Marisol había adquirido estas habilidades técnicas a través de cursos en línea y programas de desarrollo profesional, inicialmente para mejorar sus calificaciones para oportunidades de promoción, pero ahora estaba aplicando este conocimiento con fines criminales. El bucle programado mostraría 20 minutos de actividad normal y rutinaria del compactador mientras ocultaba lo que realmente ocurriera durante ese periodo de tiempo crítico. El metraje falso se creó editando grabaciones de noches anteriores cuando el área del compactador estaba vacía y sin personal, creando secuencias de video sin interrupciones que parecerían completamente auténticas para los guardias de seguridad que monitoreaban las transmisiones en tiempo real o los investigadores que pudieran revisar las grabaciones más tarde. Marisol también verificó que la asignación de ruta de Dee para el martes por la mañana incluiría LuxGem Jewelers exactamente a las 2:13 de la mañana durante el turno nocturno, cuando se realizaba la recolección de residuos comerciales en el distrito de lujo para minimizar la interrupción de las operaciones comerciales diurnas y el tráfico de clientes. El momento era crítico porque colocaría a Dee en la ubicación objetivo durante la ventana precisa en la que las cámaras de seguridad mostrarían metraje falso en lugar de un monitoreo de vigilancia real. El lunes por la tarde, 7 de octubre, se completaron los preparativos finales cuando Robbie realizó pruebas exhaustivas para confirmar que las modificaciones del camión funcionaban correctamente y no interferirían con las operaciones normales de recolección de residuos, ni crearían peligros de seguridad para Dee u otros usuarios de la carretera. El sistema de interferencia de GPS se calibró para activarse y desactivarse en intervalos de tiempo precisos, y se instalaron sistemas de respaldo para garantizar que, si el dispositivo principal funcionaba mal, el seguimiento estándar del camión reanudaría su funcionamiento normal sin crear alertas de diagnóstico. Marisol realizó la verificación final de que el bucle de la cámara de seguridad estaba programado correctamente y se activaría automáticamente a las 2 de la mañana del martes por la mañana, proporcionando una ventana de ocultamiento de 20 minutos que sería suficiente para completar la operación de robo sin ser detectada por el monitoreo de vigilancia o el personal de seguridad. También creó documentación falsa en el sistema de despacho que mostraba que la ruta del camión 847 incluía un desvío autorizado para la recolección de desechos especiales que explicaría cualquier variación menor en el tiempo o la ubicación que pudieran notar los supervisores al revisar los registros de la computadora después del hecho. El martes 8 de octubre, a las 2:05 de la mañana, Dee comenzó su ruta asignada por el distrito de lujo, siguiendo el horario de recogida computarizado que lo dirigía a ubicaciones específicas donde los contenedores comerciales y los depósitos de residuos esperaban ser recolectados de acuerdo con los contratos de servicio entre la ciudad y las empresas individuales. La ruta había sido cuidadosamente planificada para incluir LuxGem Jewelers durante la ventana precisa de 20 minutos en que las cámaras de seguridad mostrarían metraje falso en lugar de vigilancia en tiempo real. Dee condujo lenta y deliberadamente por las calles vacías,
manteniendo los procedimientos operativos normales mientras ensayaba mentalmente los pasos que necesitaría completar durante el tiempo limitado disponible para la operación de robo. Cuando Dee llegó al área de servicio de Lux Gem, detrás del edificio principal de venta al por menor, encontró la colección habitual de materiales de desecho, incluyendo pesadas cajas de cartón para envíos, espuma protectora, contenedores de seguridad de plástico y plástico de burbujas, que se habían utilizado para transportar y proteger artículos valiosos durante las operaciones de envío internacionales. Los contenedores de desechos estaban ubicados en un área segura, a la que solo podía acceder el personal de servicio autorizado, y que estaba monitoreada por cámaras de seguridad que normalmente registrarían toda la actividad en las inmediaciones. Pero ocultos entre los materiales de desecho de rutina, exactamente como había predicho la información de Marisol, había 7 estuches de seguridad especializados forrados de terciopelo que contenían piedras preciosas sueltas por un valor aproximado de 18 millones de dólares. Los estuches contenían zafiros de Cachemira y Sri Lanka, esmeraldas de Colombia y Zambia, y rubíes de Myanmar y Mozambique, que se habían almacenado temporalmente en Lux Chem mientras esperaban la autenticación, la valoración y la preparación para su envío a compradores internacionales y casas de subastas. Las piedras preciosas se habían incluido por error en los contenedores de desechos durante una noche caótica en la que el personal de Lux Jam trabajaba horas extras para procesar múltiples envíos simultáneamente mientras se preparaba para la próxima exposición. Un empleado inexperto había confundido estuches de seguridad vacíos con estuches que contenían mercancía valiosa, lo que resultó en que 18 millones de dólares en piedras preciosas fueran programadas para su eliminación como desecho comercial rutinario. Trabajando rápida y silenciosamente para minimizar su tiempo de exposición en el área monitoreada, Dee transfirió los 7 estuches de gemas de los contenedores de desechos al compartimento oculto de su camión, asegurando cuidadosamente cada estuche con soportes acolchados que evitarían el movimiento o el daño durante el transporte. Reemplazó los valiosos estuches con réplicas llenas de arena que Robbie había preparado utilizando contenedores idénticos y materiales con peso que simularían la apariencia y el peso de los estuches originales. La operación de reemplazo fue diseñada para asegurar que la recolección de desechos pareciera completamente normal para cualquiera que pudiera examinar los contenedores más tarde o revisar la documentación relacionada con el proceso de eliminación. Los estuches de réplica fueron sellados y etiquetados idénticamente a los originales, lo que hacía que la detección fuera virtualmente imposible, a menos que alguien los abriera específicamente y examinara el contenido en detalle. Todo el proceso de transferencia requirió exactamente 8 minutos y 43 segundos, mucho menos que la ventana de 12 minutos proporcionada por el sistema de interferencia de GPS, que impedía que la ubicación del camión fuera registrada durante la fase crítica de la operación. Derek reactivó los sistemas de seguimiento normales, completó su ruta asignada de acuerdo con el horario computarizado y regresó al patio de saneamiento, donde descargó los materiales de desecho de rutina, manteniendo las piedras preciosas ocultas en el compartimento secreto del camión. Su comportamiento durante el resto del turno fue completamente normal y profesional, sin dar ninguna indicación de que acababa de completar uno de los robos más valiosos en la historia de la ciudad. Dee siguió todos los procedimientos estándar para la inspección del vehículo, la documentación de finalización de la ruta y el apagado del equipo, manteniendo la apariencia de operaciones de rutina que no llamarían la atención de los supervisores o compañeros de trabajo. El robo no fue descubierto hasta las 11:47 de la mañana del martes, cuando la gemóloga principal de Lux Gem, la doctora Sarah Chen, realizó un inventario programado de su colección de exhibición y se dio cuenta de que 18 millones de dólares en piedras sueltas habían desaparecido por completo de su sistema de almacenamiento seguro. El descubrimiento provocó un pánico inmediato entre el equipo de gestión de la joyería y resultó en la notificación de emergencia a las agencias de aplicación de la ley, los investigadores de seguros y los consultores de seguridad especializados en delitos contra la propiedad de alto valor. El detective Marcus Rodríguez, de la Unidad de Delitos Mayores del Departamento de Policía Metropolitana,
Fue asignado para dirigir la investigación. Inicialmente se centró en escenarios de robo tradicionales, incluyendo robo con allanamiento, robo de empleados, fraude interno y robo a mano armada. Rodríguez era un investigador veterano con 20 años de experiencia en crímenes de joyería, robo de arte y crímenes sofisticados contra la propiedad. Pero el caso de Lux Chem presentó desafíos únicos que pondrían a prueba sus habilidades de investigación y consumirían los próximos 18 meses de su carrera profesional. Sin embargo, los exhaustivos sistemas de seguridad de Lux Chem no mostraron evidencia de acceso no autorizado al edificio, entrada forzada, manipulación del sistema de alarma o actividad sospechosa por parte del personal, los clientes o los asociados criminales conocidos que pudieran haber estado involucrados en la planificación o ejecución de una operación de robo. Las cámaras de vigilancia del edificio, los sensores de movimiento y los sistemas de control de acceso habían registrado operaciones comerciales normales sin indicación de actividad criminal o violaciones de seguridad. La investigación finalmente se amplió para incluir el examen de todo el personal de servicio que tenía acceso legítimo al edificio, incluyendo equipos de limpieza, trabajadores de mantenimiento, conductores de entrega, guardias de seguridad y trabajadores de recolección de residuos que podrían haber tenido la oportunidad de observar materiales valiosos o obtener acceso no autorizado a áreas restringidas donde se almacenaban y procesaban las gemas. Sin embargo, los registros de seguimiento GPS computarizados del Departamento de Saneamiento mostraron que el camión de basura 847 había seguido su ruta asignada con precisión, sin paradas inexplicables, desviaciones de ruta o irregularidades de tiempo que pudieran indicar participación en actividad criminal. Los sistemas de monitoreo electrónico del camión registraron parámetros operativos normales durante todo el turno, y no había evidencia de manipulación del equipo de seguimiento o los sistemas de comunicación. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del área del compactador, donde se procesaban los desechos de Lux Chem, mostraban lo que parecían ser actividades de recolección rutinarias sin indicación de comportamiento inusual, acceso no autorizado a materiales valiosos o interacción sospechosa entre los trabajadores de saneamiento y los contenedores de desechos que podrían haber contenido artículos preciosos. Los investigadores no tenían forma de saber que estaban viendo un sofisticado metraje falso que había sido creado específicamente para ocultar la operación de robo real. El detective Rodríguez entrevistó a Dee extensamente, pero no encontró evidencia de conocimiento criminal, comportamiento sospechoso o recursos financieros inexplicables que pudieran indicar participación en el robo de las gemas. Los registros financieros de Derek mostraron el patrón esperado de ingresos modestos, crecientes deudas y estrés financiero que era consistente con su conocida situación familiar y gastos médicos. El martes por la tarde, mientras los investigadores aún intentaban determinar cómo se habían robado las gemas y se centraban en los empleados y los sistemas de seguridad de Lux Chem, Dee completó su turno regular de acuerdo con los procedimientos normales y luego se reunió con Marisol Vega en un lugar predeterminado en un área industrial, donde ella lo esperaba con una camioneta panel blanca sin distintivos que había alquilado utilizando documentos de identificación falsos. Trabajando eficientemente en la oscuridad de un estacionamiento de un almacén abandonado, transfirieron los 7 estuches de gemas del compartimento oculto del camión 847 a la zona de carga de la camioneta, asegurándose de que no quedara ninguna evidencia de los valiosos materiales en el vehículo municipal, que sería inspeccionado y mantenido de acuerdo con los procedimientos departamentales estándar. Dee cambió de su uniforme de saneamiento a ropa de civil que Marisol le había proporcionado y activó un dispositivo electrónico que desactivaría permanentemente el compartimento oculto del camión y eliminaría todos los rastros de las modificaciones que Robbie había instalado. El dispositivo usó cargas de termita para soldar los puntos de acceso y destruir las áreas de almacenamiento ocultas, haciendo que la detección futura fuera prácticamente imposible, incluso si los investigadores buscaran específicamente evidencia de modificaciones del vehículo. Utilizando sofisticados documentos de identificación falsos que Robbie lo había ayudado a obtener a través de contactos en la economía clandestina de Los Ángeles,
Dee condujo la camioneta Panel a un aeropuerto regional, donde había arreglado un pasaje en un avión charter que,